Muy buenas noches a todos nuestros asistentes. La Sociedad Paceña de Pediatría junto al Colegio Médico Departamental de La Paz y en compañía de Droguería Inti les da la más cordial bienvenida a este nuevo módulo del Curso Internacional de Actualización y Educación Médica Continua en Pediatría. Esta noche con la charla Neumonía de la Comunidad. Voy a dar paso a la doctora Marcia Ramírez, quien va a ser la moderadora de la charla esta noche. Doctora Ramírez, adelante, por favor. Buenas noches. Es para mí muy grato presentar la continuación de los cursos de educación médica continua de la Sociedad Boliviana de Pediatría. Y en este ciclo tan importante que es el módulo de infectología pediátrica. Vamos a iniciar este módulo con un tema muy importante, que es la neumonía de la comunidad, que es muy importante ya que es la primera causa de mortalidad en nuestros niños en Bolivia y en el mundo, y la primera causa de internamiento tanto en las salas de pediatría como muy importante en la terapia intensiva. También vamos a dar mucho énfasis al uso racional de los antibióticos y, como dice el subtítulo, las cefalosporinas en el siglo XXI aún están de más. Entonces, queda hacer énfasis en eso para que podamos tener una norma de conducta terapéutica con la neumonía, ¿no? Vamos a iniciar el curso. El doctor Omar Acho, que es el expositor en este día. Enseguida, el doctor Víctor Hugo Velasco Álvarez, después la doctora Orana Urzagasti, el doctor Nelson Vilca y el doctor Fernando Monterrey, a quienes damos un cordial saludo. Voy a hacer la presentación de cada uno de ellos. Por favor, Edita, si me pones, ok. El doctor Omar Acho Márquez hizo su residencia de pediatría en el Hospital Roberto Galindo Terán de la ciudad de Cobija. Tiene residencia de subespecialidad en infectología pediátrica. Trabaja en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría de La Paz. Trabaja en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría de La Paz y es pediatra infectólogo. Enseguida, el doctor Víctor Hugo Velasco Álvarez es infectólogo pediatra, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría, vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Infectología, delegado de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediatra, el SLIPE Bolivia, docente de la Residencia de Infectología Pediátrica, infectólogo pediatra, del Hospital del Niño, doctor Ovidio Aliaga Uría. Enseguida, la doctora Orana Urzagasti Guerrero, que inició sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina del Instituto Superior de Ciencias Médicas Villa Clara, en Cuba. Estudió posgrado en la Residencia Médica en Pediatría, Hospital del Niño Ovidio Aliaga Uría, de La Paz, Bolivia. Tiene cursos en alimentación de lactante y niño pequeño con la OPS, diplomado en educación superior en la UMSA, aprobación del curso de programas de prevención y tratamiento de desnutrición materno-infantil en América Latina y el Caribe, en INTA Chile. Su experiencia profesional: es responsable del Departamento de Pediatría del Hospital Municipal Los Andes y es miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría. Bienvenida, doctora. El doctor Nelson Vilca, que también nos acompaña esta noche, tiene especialidad de pediatría por la Universidad Mayor de San Andrés, residencia pediátrica en el Hospital del Niño, doctor Ovidio Aliaga Uría de La Paz, Bolivia, subespecialidad de neumología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, residencia médica en Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Neumólogo pediatra del Hospital de la Caja Petrolera de Salud, docente invitado de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina de la UMSA y licenciatura de médico cirujano por la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenido, doctor Vilca. Gracias por su participación.
Y finalmente tenemos al doctor Luis Fernando Monterrey Ayllón, que es egresado médico de la Facultad de Medicina de la UMSA, egresado de Pediatría del Hospital del Niño, subespecialidad de Neumología Pediátrica en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, Argentina, neumólogo pediatra de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, actualmente neumólogo pediatra del Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud. Son los participantes de esta noche. Bienvenidos a todos y gracias por su participación. Le doy la palabra al doctor Omar Acho. Continúe, doctor. Muy buenas noches a todos los que me oyen, todos los que me ven mediante esta plataforma Zoom. Agradecer a la Sociedad Boliviana de Pediatría y a la Sociedad Paceña de Pediatría por la invitación a este curso internacional de actualización y educación médica continua en pediatría. Antes de comenzar, por favor, si se me oye bien para poder iniciar la presentación, ¿me confirman? Sí, doctor, se lo oye perfectamente. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Permítanme presentarme. Soy el doctor Omar Diacho Marqués, soy pediatra infectólogo, como ya la doctora me acaba de presentar. El día de hoy quiero traerles un tema muy importante que abarca nuestra realidad, tanto en la consulta ambulatoria como en el área hospitalaria. El tema que les traigo es neumonía de la comunidad. Y entre esto quiero rescatar que las cefalosporinas en el siglo XXI aún están de más. Como bien sabemos, pues bueno, como una breve introducción, las cefalosporinas vemos que las utilizan en la consulta ambulatoria para cuadros diarreicos, en algunos casos para cuadros de infecciones respiratorias altas. En el medio hospitalario también se ha visto un sobreuso de las mismas, principalmente para los cuadros diarreicos. Y con respecto al tema que les traigo hoy, se ve relacionado para el uso de las neumonías adquiridas en la comunidad. Entonces, a continuación, vamos a describir un poquito de la epidemiología con respecto al uso a los agentes etiológicos con respecto a la neumonía adquirida en la comunidad. Bien, empezamos con la epidemiología. Bueno, la neumonía adquirida en la comunidad es una principal causa de mortalidad en niños menores de 5 años. Bien, continúa siendo la primera causa, como se ha mencionado anteriormente durante la presentación, y de acá la importancia del tema del día de hoy. Si bien es importante que en el mundo las vacunas contra la vacuna antineumocócica, así como la vacuna contra Haemophilus influenza tipo B, están ampliamente distribuidos en varios países, aún así los mismos sí han podido disminuir la mortalidad y morbilidad en los niños. Sin embargo, aún existen predominancia de algunos grupos, serán serotipos también con respecto al neumococo especialmente, que se encuentran aún produciendo patologías infecciosas en la comunidad. Países en vías de desarrollo se estima aproximadamente que 720,000 niños internados por neumonías adquiridas en la comunidad. Y esto, un dato bien importante que conocemos los pediatras, pues bueno, los agentes virales continúan siendo los patógenos más frecuentes en menores de 5 años. Es decir, los agentes virales seguirán siendo los mismos agentes que predominen con respecto a la presentación de infecciones respiratorias. La vigilancia epidemiológica contribuye a la identificación de serotipos prevalentes en una región. La vigilancia epidemiológica, con el reporte de los serotipos predominantes en una comunidad o en una ciudad, son de gran importancia para poder contribuir a la actualización de una vacuna, a la actualización de los tratamientos antibióticos con respecto a los gérmenes que rondan en la comunidad. Bien, en esta publicación también nos menciona con respecto a la epidemiología que 120 a 160 millones de episodios de neumonía clínica en el mundo en la edad pediátrica. Dato muy importante, muy relevante, y de acá, pues bueno, surgen los casos complicados para los casos de mortalidad. Entre estos datos se obtuvieron que 14 millones sufrieron o requirieron de hospitalizaciones, 1,5 millones de muertes en la edad pediátrica. Dato muy importante
para poder conocer y por qué la importancia del tema. Bueno, también nos menciona acá la publicación que el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza tipo B continúan siendo los agentes más frecuentes y entre otros los agentes más atribuibles a muerte, ¿no? A pesar de que se encuentran ya vacunas disponibles para ellos en el mundo. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en nuestra epidemiología local con respecto a la publicación, respecto a la neumonía adquirida en la comunidad. Vemos acá, por ejemplo, un reporte que en la gran mayoría de los pacientes, de los pacientes internados en el Hospital del Niño en esta gestión, el 82.07% no se pudo identificar un agente infeccioso, por tanto quedaron sin un diagnóstico etiológico, pero sí fueron catalogados como una neumonía adquirida en la comunidad por las características clínicas por las cuales nosotros principalmente vamos a dar el diagnóstico, ¿no? Entre otros, se pudieron identificar al virus sincitial respiratorio, al citomegalovirus, al estafilococo aureus, ¿no? Al streptococcus pneumoniae, como los agentes, estos dos últimos como los agentes bacterianos más frecuentes adquiridos en la comunidad. Continuamos mencionando la epidemiología. Estados Unidos reporta una incidencia anual de 34 a 40 casos por 1000. Bueno, en niños menores de 5 años, un dato muy importante si solamente hacemos el análisis de este dato de 34 a 40 casos por 1000. Y reporta aproximadamente 4 millones de muertes por año por neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía, repito nuevamente, continúa siendo la causa número 1 de muerte en niños en países en vías de desarrollo, como el nuestro, por ejemplo. Sí, los virus continúan siendo también los agentes más frecuentes causantes de la neumonía adquirida en la comunidad. El Streptococcus pneumoniae continúa siendo el agente bacteriano más frecuente en la edad pediátrica. En este capítulo que hoy les traigo, al momento de hablar de neumonía adquirida de la comunidad, vamos a referirnos principalmente a la de etiología bacteriana. Y cuando hablamos de la etiología bacteriana, pues bueno, como lo he ido mencionando, el agente más frecuente continúa siendo el Streptococcus pneumoniae, que es al cual nos vamos a abocar el día de hoy. Veamos algunas recomendaciones con respecto a los conceptos que menciona la Sociedad Chilena de Pediatría, con respecto a la definición de neumonía, una infección o inflamación pulmonar que compromete en grado variable los alvéolos pulmonares en el espacio pulmonar y los bronquiolos. También nos hace hincapié con respecto a la neumonía bacteriana, que es aquel proceso neumónico donde se puede documentar la presencia de un germen mediante la obtención de algún cultivo, sea este de aspirado, sea este de sangre o de líquido pleural, ¿no? Así también puede identificarse este germen mediante una respuesta inmunológica contra algún patógeno respiratorio. Definimos a la neumonía adquirida en la comunidad como aquella que presenta las etiologías prevalentes en la comunidad, lo que excluye, obviamente, a esto, a los pacientes que se encuentran internados, que sería otro concepto, que sería neumonía adquirida en el hospital, ¿no? Y el periodo que se atribuye a la neumonía adquirida en la comunidad es un periodo arbitrariamente definido inferior a 60 días. Bueno, con respecto a la etiología, la Academia Americana, a través del textbook de pediatría, pues bueno, divide por edades a los agentes más frecuentes predominantes para los grupos etarios. Entre estos, por ejemplo, mencionamos de 2 a 12 meses, el neumococo continúa siendo el agente más frecuente. De 1 a 4 años, el neumococo continúa siendo el agente más frecuente. Si vemos un poquito más arriba, en el grupo etario de 5 a 12 años, los agentes atípicos se encuentran en primera línea, pero aún en segundo lugar se encuentran el Streptococcus pneumoniae. Como se verá, se va repitiendo el Streptococcus pneumoniae en diferentes grupos etarios en los cuales debemos tener en cuenta y poder considerarlos para los mismos. Bien, en este paper, bueno, con respecto a la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad, una revisión sistémica de China, en 48 estudios donde 100.151 niños hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad, entre los cuales se pudieron identificar agentes virales como el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, bocavirus humano, metaneumovirus humano, con porcentajes muy importantes como se podrá observar. Y esto corrobora lo mencionado anteriormente, que los agentes virales continuarán siendo y continúan siendo los agentes que causan más neumonías adquiridas en la comunidad.
seguido de otros agentes bacterianos, como en este caso, bueno, un dato bien importante que vemos acá, Klebsiella pneumoniae, 5.4% en neumonías de la comunidad, seguido de Streptococo pneumoniae con un 5.2%, pero mencionar que la epidemiología de un país o de una comunidad a otra puede variar. China, por las características poblacionales que tiene, pues bueno, esos son los reportes que presentan. Bueno, sin embargo, el Streptococcus pneumoniae, a pesar del mismo, continúa en la lista de los agentes bacterianos más frecuentes, ¿no? Entre los agentes atípicos, el Mycoplasma pneumoniae también está presente. No voy a describir mucho con respecto al cuadro clínico de una neumonía, según los datos que nos presenta la Academia Americana de Pediatría, los divide por grupos etarios y principalmente hace hincapié con respecto a la frecuencia respiratoria, que es un patrón muy importante para poder sospechar, para poder identificar o para poder analizar y poder ya incluso poder brindar un posible diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad, sea para las etiologías que presente. Entre algunos manifestaciones o síntomas estarán presentes principalmente la tos, la fiebre y los datos de dificultad respiratoria. Acá, con este paper, con respecto de volver a lo básico, con respecto a la neumonía adquirida en la comunidad en niños, también nos hace hincapié en la frecuencia respiratoria según los grupos etarios que vayan a presentar. Entre otros, podemos obtener la fiebre, que puede ser mayor a 38,5, la tos, taquipnia, hipoxia, y algo que vuelvo a recalcar, el Streptococcus pneumoniae continúa siendo el agente bacteriano, lo repito, más frecuente en la edad pediátrica. Los rayos X estarán más indicados en los casos complicados. Recomienda que el diagnóstico continúe siendo clínico y bueno, va haciendo hincapié en el uso de las aminopenicilinas como el tratamiento inicial para una neumonía adquirida en la comunidad de etiología bacteriana. Un dato bien importante que tenemos que tener en cuenta son los factores de riesgo. La Academia Americana de Pediatría nos menciona a los niños menores de 36 meses, a los niños con ciclemia, a los niños con asplenia, pacientes con inmunodeficiencias como la infección por el virus del VIH, pacientes con implantes cocleares, enfermedades crónicas, que es con los cuales principalmente nos vamos a enfrentar y con los cuales son un reto poder tratar una neumonía adquirida en la comunidad, y entre otros poder catalogarlos como también una neumonía adquirida en el hospital, porque generalmente estos pacientes acuden en repetidas oportunidades para recibir terapias, para recibir diálisis, para recibir quimioterapia, etcétera, ¿no? Entre estos mencionamos pacientes con asma, pacientes con inmunodeficiencias de trasplante, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, sean estas crónicas principalmente, insuficiencia renal y pacientes con diabetes, entre otros, ¿no? El consenso del SLIPE, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, también menciona los factores de riesgo, ya también, entre otros, como el bajo peso al nacer, la prematuridad, ausencia de la lactancia materna, madres, adolescentes, el analfabetismo en la familia, la concurrencia a guardería infantil, el hacinamiento, la falta de inmunizaciones, la desnutrición, el humo del cigarrillo en la familia, la combustión o principalmente de las habitaciones compartidas, se puede hacer la cocina con el dormitorio, el inmunocompromiso, las deficiencias y entre otros una atención médica tardía. Entonces, dado esto, principalmente vamos a ver principalmente cuáles son las recomendaciones para el tratamiento antibiótico de la neumonía adquirida en la comunidad. Hasta acá hemos hecho hincapié que principalmente vamos a hablar de la neumonía adquirida en la comunidad de etiología bacteriana, y al mismo tenemos que darle, reconocer al agente más frecuente, como lo hemos mencionado, el Streptococcus pneumoniae. Entonces, vamos a continuación describiendo algunas recomendaciones que nos hacen diferentes guías de diferentes países con respecto al uso de los antibióticos o de la terapia que va a estar dirigida. Bien, en esta publicación hace un resumen con respecto a las diferentes guías de los antibióticos en los pacientes no hospitalizados, en los pacientes de 2 meses a 5 años, diagnosticados con una neumonía adquirida en la comunidad. Bien, la guía americana, pues bueno, menciona que en aquellos pacientes previamente sanos, con un esquema de inmunización completa, que no presenten una neumonía grave y con sospecha de infección bacteriana, el tratamiento de elección para el mismo debería ser la amoxicilina o sugieren a la amoxicilina. Y en algunos casos consideran el uso de macrólidos
en pacientes con mucho mayores a 5 años, ¿no? O en los cuales se sospeche la asociación de una infección bacteriana, de una infección por gérmenes atípicos. Bien, como verán, miren, el Reino Unido también hace hincapié con respecto al uso de la amoxicilina. Canadá también recomienda el uso de la amoxicilina oral. Brasil recomienda el uso de la amoxicilina oral. Sudáfrica recomienda el uso de la amoxicilina oral. La OMS, bien, clasifica en 2 grupos para el tratamiento. En los casos no graves, neumonías no graves, y el tratamiento es la amoxicilina oral. En los casos graves, bueno, mencionan que puede utilizarse la amoxicilina oral y como de segunda elección, la ceftriaxona. Como verán hasta acá, pues bueno, mencionado poco a las cefalosporinas, pero solamente acá en este caso de, como vemos por las recomendaciones de la OMS, la cefalosporina estará recomendada para los casos mucho más graves. Continuamos mencionando las conclusiones de esta publicación, indicando que las penicilinas continúan siendo el antibacteriano de primera elección frente a una neumonía adquirida en la comunidad de etiología bacteriana. Las cefalosporinas estarán reservadas para lugares con alta incidencia de resistencia al neumococo. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que tenemos que conocer la epidemiología de cada región con respecto al neumococo. ¿Será que tenemos neumococos resistentes a las penicilinas en la comunidad y es por eso que nos complicamos? Es un dato curioso o es una pregunta muy curiosa que tenemos que conocerla, pero a medida que vamos viendo las publicaciones, vamos viendo con respecto a las diferentes guías basadas también en esto, en la epidemiología local de cada comunidad reportada por medio de las guías, ¿no? La penicilina utilizada en esta guía recomendada 200.000 unidades kilogramo día, cada 4 o 6 horas, resultó un tratamiento exitoso. 5 días de penicilina es recomendado para una neumonía adquirida en la comunidad. Continuamos reforzando todo esto. Bueno, en esta publicación de neumonía adquirida en la comunidad en niños, bueno, vemos que en menores de 5 años el estreptococo neumoniae sigue llevando el primer lugar como agente bacteriano más frecuente. Y bueno, en niños mayores de 5 años también sigue presente el estreptococo neumoniae y entre otros también debemos sospechar de otros agentes atípicos como el Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. Pero principalmente nosotros, como lo mencionamos, nos estamos abocando al estreptococo pneumoniae como agente bacteriano. Y también como conclusión menciona que en niños previamente sanos, por debajo de los 5 años de edad, se recomienda altas dosis de amoxicilina como tratamiento de elección. Otro punto a favor de la amoxicilina o de las penicilinas en esta guía. Bueno, The New England Journal pues nos hace hincapié con respecto al uso de la amoxicilina en días de 3 o de 5 días. ¿Cuál será realmente el tratamiento más efectivo? Bueno, en este ensayo a doble ciego aleatorizado se ha estudiado a 3.000 niños, bueno, entre los cuales 1.497 niños fueron asignados al grupo de 3 días y 1.503 al grupo de 5 días. Sí se ha podido identificar que al día sexto de la evolución clínica existió el fracaso al tratamiento y había ocurrido en un 5.9% en aquel grupo que había presentado, que había llevado o asignado al grupo de 3 días de amoxicilina y el 5.2% de fracaso en el grupo de 5 días. Como conclusión, un régimen de amoxicilina de 3 días no es sustancialmente peor que un régimen de 5 días para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Entre otras recomendaciones, como lo vamos repitiendo en varias ya presentaciones mencionadas, recomiendan más estudios para la aplicación de este tratamiento con amoxicilina de 3 o de 5 días en otras regiones. Y recomienda conocer los datos de resistencia local para la aplicación de estos estudios, ¿no? Continuamos entonces, mencionamos cuánto tiempo es adecuado el tratamiento con la amoxicilina. La duración óptima dependerá primeramente si es una neumonía sencilla o como digámoslo, si es una neumonía no grave, bueno, o también dependerá si es una neumonía complicada o si existen también la presencia de los factores de riesgo que mencionamos. Bueno, recomiendan también que se debe realizar un análisis a las 48 o 72 horas de evolución del cuadro clínico para poder revalorar al paciente si este requerirá un cambio de antibiótico, requerirá, entre otros,
un análisis más exhaustivo mediante una placa de rayos X, un hemograma, reactantes de fase aguda, ¿no? Y también, nuevamente, lo vuelvo a repetir, como ven, varias guías nos va haciendo hincapié en conocer el perfil epidemiológico de los agentes frecuentes en la comunidad. Bien, entonces, es un punto muy importante que también el día de hoy vamos a describir. Continuamos mencionando cuál es el tiempo adecuado para tratar una neumonía de la comunidad. Una neumonía sencilla en este paper, pues bueno, nos menciona que a través de un ciclo corto, que si bien trae mayores ventajas con respecto a la adherencia y a los bajos costos económicos que puedan ser para la familia, también existe un riesgo en una neumonía sencilla con un tratamiento corto de riesgos de falla terapéutica. Como hemos mencionado en el anterior paper, también existen el riesgo de falla terapéutica y de recaída de la neumonía adquirida y conllevando a que al progreso de la antibiótico-terapia y en estos casos, pues bueno, tendremos que recurrir a una cefalosporina. Las guías de la OMS, pues bueno, estarán dirigidas más principalmente a países de bajos recursos, donde hace cataloga en 3 grupos la neumonía, principalmente para el uso de los antibióticos. En los pacientes que presenten una sospecha o neumonía clínica, bueno, la amoxicilina está recomendada de 80 a 90 miligramos kilogramo peso día por 3 días. Y como verán acá, la dosis se hace mucho más alta con respecto a las guías de la OMS. Principalmente, como ya lo había mencionado, dirigido a países con bajos recursos, donde se desconocen la epidemiología local de los agentes más frecuentes, se desconoce el perfil de resistencia de los mismos, se desconoce si existe, prácticamente no se cuenta con recursos como un hemograma o una radiografía. Por tanto, aquí se trata de manera empírica con amoxicilina. Y en otros pacientes, bueno, menciona con pacientes con sospecha de neumonía clínica, pero con retracción costal o con el uso de amoxicilina por 5 días. Y en casos ya con neumonía grave, aún siguen recomendando el uso de la penicilina, pero ya por vía parenteral. Y entre otros también recomiendan, no existió diferencia entre la administración de la amoxicilina por 3 y 5 días. Ahora bien, veamos otro estudio donde mencionamos un tratamiento corto con respecto al tratamiento antibiótico en neumonía adquirida en la comunidad, en niños en la consulta ambulatoria. Entonces, acá compararon la eficacia de un tratamiento corto de 3 días o 5 días en un grupo versus 10 días de amoxicilina, que sería el otro grupo, ¿no? Entonces, utilizaron una dosis de 80 miligramos kilogramo peso día en 3 dosis diarias. Bueno, ¿cuál fue la conclusión? 5 días es tan eficaz como un tratamiento de 10 días. Bueno, entonces, ¿y qué recomendación también, entre otras, nos dan? Que 3 días de tratamiento con amoxicilina puede estar asociado a una falla terapéutica. Esto ya lo vamos repitiendo y lo vamos identificando en los estudios previos ya mencionados, ¿no? La amoxicilina continúa siendo el tratamiento de elección para la neumonía adquirida en la comunidad no complicada o la neumonía sencilla, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y se recomienda una revaloración a las 48 horas del tratamiento. Entonces, vamos viendo cómo las diferentes guías nos van dando la conclusión que las penicilinas siguen vigentes. Recomiendan la amoxicilina, la penicilina y en algunos casos la ampicilina, la revaloración y el conocer la epidemiología local con respecto al agente bacteriano más frecuente. Y acá vemos en el mismo estudio que acabamos de mencionar, con el tratamiento de la amoxicilina, cómo van mejorando la resolución de las manifestaciones clínicas, en este caso de la tos, en los pacientes, ¿no? Recordar que estuvieron en grupos de 3 y de 5 versus los de 10 días. Vemos cómo el conteo de células de leucocitos también fue decreciendo a medida que fue adheriéndose al tratamiento. El conteo autrófilo del RAN, el recuento absoluto de neutrófilos, vean cómo también fue disminuyendo con un tratamiento ya solamente de amoxicilina, así también la temperatura de un cuadro febril a una normotermia. Bien, ahora vemos qué nos dicen las guías españolas. Bueno, los españoles lo han hecho un poquito más fácil. Catalogaron a las neumonías adquiridas en la comunidad en la edad pediátrica en 2 grupos, sin derrame pleural paraneumónico y con derrame pleural. Aquellos niños que no presentan derrame pleural paraneumónico, pues bueno, las recomendaciones para los mismos es el tratamiento de la ampicilina y la penicilina G sódica. Como se verá,
No se menciona alguna cefalosporina. Y para el derrame pleural paraneumónico, aún continúan manejando la ampicilina y la penicilina G sódica. Y dato muy interesante para poder seguir apoyando al grupo de las penicilinas y de las aminopenicilinas. Bueno, ¿qué nos dicen los chilenos? Bueno, los chilenos nos dicen que la amoxicilina oral es superior a los macrólidos y cefalosporinas orales, sean estas de primera, de segunda y tercera generación. Por tanto, ellos apoyan al uso de la amoxicilina y principalmente un dato bien importante que los chilenos se basaron para sus estudios en la CLCI, que es el Central Laboratory, donde hacen referencia a los puntos de corte que deben tener los diferentes cultivos, los antibiogramas, para decir si un germen es resistente, tiene resistencia intermedia o es susceptible. Entonces, los chilenos lo hicieron un poquito mucho más profundo y buscaron los cortes de susceptibilidad con respecto a el Streptococcus pneumoniae como agente bacteriano más frecuente. ¿Y qué dedujeron del mismo? Que ellos en su población tienen el 1% de resistencia a penicilinas. Es decir, prácticamente ellos usan de primera línea las penicilinas y este estudio o el sustentar estos estudios o esta resistencia o esta susceptibilidad a las penicilinas les da mucho mayor seguridad para poder utilizar el mismo, ¿no? Y entonces continúan utilizando la amoxicilina 2 veces al día, la cual se comporta igual que 3 veces al día, recomiendan, y utilizan, vean la dosis de la amoxicilina, 50 miligramos kilogramo al día, fraccionado cada 12 horas por 7 días. Y la penicilina, 100.000 unidades internacionales, kilogramo peso día. Como verán, las dosis varían en un estudio o en una recomendación de un país o de una sociedad a otra, ¿no? Y generalmente, bueno, también mencionan valorar la respuesta terapéutica a las 48 horas. Muy interesante. ¿Qué nos dicen los brasileros a través del Journal de Pediatría con respecto a la neumonía adquirida en la comunidad? El tratamiento de elección continúa siendo la amoxicilina, la penicilina en la primera línea. Bueno, las cefalosporinas de tercera generación en los pacientes con factores de riesgo y con neumonía grave. Y un dato muy importante que lo repetimos y que se viene repitiendo en las recomendaciones de las diferentes guías, conocer la epidemiología local con respecto al Streptococcus pneumoniae. Lo mismo que hicieron los chilenos, cómo se comporta el Streptococcus pneumoniae en la comunidad. ¿Es sensible, es resistente, es intermedio? Y de aquí podemos obtener un dato muy importante para el uso de los antibióticos, ¿no? ¿Qué nos dicen los americanos a través de las guías ITSA? Bueno, en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad en la edad pediátrica, ¿no? Las guías ITSA son guías muy recomendadas principalmente. Los utilizamos bastante nosotros los que nos abocamos a la infectología pediátrica. Y bueno, entre los datos más importantes que quiero rescatar de esta publicación o de esta guía es que la etiología viral es responsable de la gran mayoría de los casos de neumonía adquirida en la comunidad. Ya se lo dijo. En la neumonía adquirida bacteriana, la amoxicilina debe ser usada de primera línea en pacientes inmunizados previamente sanos. Aquí, como se verá, la amoxicilina recomendada, incluso ya lo afirma, ¿no? Nos dice debe ser usada, no nos dice no recomienda o podría utilizarse. Las cefalosporinas de tercera generación, recomendada para pacientes no inmunizados, lugares de alta resistencia a penicilinas. ¿Y esto de qué nos habla? De la resistencia a penicilinas, que debemos conocer la epidemiología local del comportamiento del Streptococcus pneumoniae como agente bacteriano más frecuente. Y también las cefalosporinas estarán recomendadas al uso de neumonías complicadas. Bueno, en estas recomiendan algunos derrames pleurales principalmente, ¿no? Limitar el espectro de los antibióticos, ¿sí? No utilizar por demás los antibióticos o el uso de cefalosporinas principalmente en casos de neumonías no graves, ¿no? La duración del tratamiento en esta guía recomienda de 10 días, pero sugiere a los mismos que requiere de otros estudios para establecer un tratamiento adecuado con respecto a los días. Nuevamente, la revaloración a las 48 horas del tratamiento antibiótico dará nuevas pautas de si el paciente está respondiendo o no al tratamiento ya establecido. Ahora, continuamos con las guías ITSA de los americanos. Bueno, ¿qué nos dicen en estas? Bueno, ellos ya lo han hecho mucho más específico con respecto al Streptococcus pneumoniae como agente bacteriano más frecuente, y ellos ya le dieron el corte, ¿no? El corte de la concentración mínima inhibitoria, MIC en inglés, para la penicilina. Si estos son menor de 2 microgramos por litro,
si este Streptococcus pneumoniae, sea el serotipo que sea, presenta una MIC menor a 2, el tratamiento, pues bueno, continúa siendo la ampicilina y entre otros la penicilina. ¿Y qué nos menciona para la terapia de step down o de la terapia del decalamiento, de pasar de una vía parenteral a una vía oral? Continúa siendo la amoxicilina, pero vean la dosis, una dosis alta de 90 miligramos kilogramo peso día en 2 dosis, o 45 miligramos kilogramo peso día en 3 dosis. Como se verá, los americanos un poquito ya lo han hecho mucho más específico y han identificado la MIG, ¿no? Y ellos, bueno, con los recursos que tienen para poder identificar el Streptococcus pneumoniae y facilitar los mismos, se puede llegar a estos datos, ¿no? Entonces, y también la población contribuye a esto, ya que hay mayor población y debe existir una mayor incidencia para los resultados de los cultivos que existan allá. ¿Y qué nos dice con respecto al Streptococcus pneumoniae resistente a las penicilinas, con mix o concentración mínima inhibitoria, ya lo he mencionado, mayores a 4 microgramos litros? Acá vean cómo cuando existe ya la resistencia a las penicilinas identificadas, el tratamiento será de ceftriaxona o una cefalosporina de tercera generación. Bueno, entonces acá ya ven cómo sí se recomienda, pero en los casos de resistencia. Pero para conocer este MIC o esta concentración mínima inhibitoria, nosotros debemos conocer la epidemiología local a través de los diferentes cultivos que se reportan a la vigilancia epidemiológica con respecto al Streptococcus pneumoniae. Como se verá, la gran mayoría van a ser Streptococcus pneumoniae sensibles, ¿sí? Por tanto, la ampicilina, la amoxicilina, la penicilina continúan siendo tratamientos de elección en estas guías, ¿no? Que son reconocidas mundialmente. Bueno, y acá, bueno, ya nos menciona el tratamiento empírico en una neumonía adquirida en la comunidad, que es lo que generalmente nosotros, en lo cual nosotros nos basamos al momento de valorar a un paciente, principalmente con la clínica, para decir si esto es de probable etiología bacteriana o de otra probable etiología viral. Cuando estamos ante un diagnóstico presuntivo de una neumonía de etiología bacteriana en menores de 5 años, bueno, menciona que el tratamiento de elección continúa siendo la amoxicilina con la dosis ya vista en pantallas, y en mayores de 5 años, cuando se sospecha de una etiología bacteriana, también la amoxicilina continúa siendo el antibiótico de primera línea. Ya también hace hincapié o comparación con respecto a el diagnóstico presuntivo de una neumonía atípica, donde los antibióticos, en estos casos los macrólidos, también estarán descritos para la misma o asociar al tratamiento antibacteriano. ¿Qué nos dice el SLIPE, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, con respecto a las NACs? Vean, y quiero describir esto y lo voy a dar una lectura porque me ha parecido muy interesante. Dependerá de la edad del paciente, de los patrones epidemiológicos locales, del historial vacunal del paciente y los hallazgos clínicos y radiológicos. Y el tratamiento, dice, con respecto a la cobertura antibiótica, deberá iniciarse por vía intravenosa. Y el tratamiento para estas neumonías adquiridas en la comunidad, el SLIPE o las recomendaciones que ellos hacen, lo dividen por grupos. Menores de 1 mes, ampicilina más gentamicina. De 1 mes a 5 años, ampicilina. Mayores de 5 años, ampicilina o penicilina cristalina sódica, ¿no? Entonces, como se verá, continúan recomendando las penicilinas, las aminopenicilinas, bueno, y en pacientes con presentación clínica o radiológica que permitan o sugieran de una neumonía bacteriana o atípica, se recomienda asociar algún macrólido. Ahora veamos cómo se comporta el Streptococcus pneumoniae en China. Bien, entonces, vean acá, vamos a mencionar principalmente a la penicilina. Vean, el cuadrito más oscuro nos indica la resistencia que presenta, y acá vemos con respecto a la ceftriaxona versus la penicilina, China presenta más resistencia a la ceftriaxona. ¿Cuál será el dato? Bueno, será que allá están utilizando ampliamente la ceftriaxona para diferentes entidades y eso le corrobora al incremento de la resistencia, ¿no? Recordar que las cefalosporinas, las fluoroquinolonas, son altamente inductores de resistencia no solamente en el Streptococcus pneumoniae, sino en diferentes gérmenes bacterianos, ¿no? Por tanto, el uso y el abuso de esto, pues bueno, conlleva eso, ¿no? A un incremento de la resistencia en los gérmenes de la comunidad. Pero también, como verán acá en el otro cuadrito ya más claro con respecto a la susceptibilidad,
existe mayor susceptibilidad a la ceftriaxona y también, pero la penicilina no se queda atrás y aún sigue siendo susceptible para el Streptococcus pneumoniae en una población tan amplia como la que es de China. Y hasta acá, ¿qué lecciones aprendidas tenemos? Bueno, revalorar a los pacientes a las 48 a 72 horas de evolución del cuadro clínico. Bueno, que también rescatamos de todas estas guías, que el uso de las penicilinas, las aminopenicilinas, se encuentran vigentes en diferentes guías, ¿sí? Muy poco se ha mencionado el día de hoy o hemos identificado el uso de cefalosporinas. Y otro dato muy importante entre lo aprendido es conocer la epidemiología local con respecto al comportamiento del Streptococcus pneumoniae. Entonces debemos conocer el perfil de resistencia, de sensibilidad del Streptococcus pneumoniae en nuestra comunidad. Ahora, bien, ¿qué hay de nuestro país con respecto al neumococo o al Streptococcus pneumoniae? Bien, entonces, a continuación les presento los datos del 2014 y del 2015 con respecto a la frecuencia de infecciones neumocócicas en diferentes grupos etarios, ¿sí? En Bolivia existe la vigilancia epidemiológica frente al Streptococcus pneumoniae, frente al Haemophilus influenza. Existen los hospitales centinela, los cuales mediante los hemocultivos o los cultivos de diferentes, sean líquidos, en este caso pleurales, hemocultivos, hacen el reporte del neumococo. Cuando se identifica un neumococo, estos se refieren a los centros de referencia, sean el INLASA o sean el CENETROP en el oriente, para su serotipificación y realizar un antibiograma para poder catalogar el perfil de resistencia y de sensibilidad de estos, ¿no? Entonces, acá ya vamos a describir un poquito de los datos locales del año 2014 y del 2015. Bien, en la gestión 2014 se han encontrado 29 neumococos, de los cuales 11 y 6 fueron los más predominantes, pero ¿en qué grupos etarios? En los grupos etarios pediátricos, como se verá, y esto es concordante con la literatura, ¿no? Entonces, al grupo estudiado acá o identificado en Bolivia para el Streptococcus pneumoniae, pues bueno, cayó principalmente en los grupos de la edad pediátrica, que es también donde se presenta. Bien, en el año 2015 también se volvió a presentar datos mucho más mayores en los datos en esta edad pediátrica hasta los 12 meses y de 1 a 5 años, ¿no? Continuamos. Los serotipos identificados en 4 ciudades de Bolivia, comparados entre los años 2014 y 2015. Veamos acá. Vean los diferentes serotipos 1, 14, 16F, 18F. Y hago hincapié principalmente en el grupo, en el serotipo 19A. Como bien sabemos, el serotipo neumococo, de Streptococcus pneumoniae del serotipo 19A se conoce mundialmente y es conocido como el serotipo que más presenta resistencia a las penicilinas, a las aminopenicilinas. Es el serotipo mucho más agresivo, con mucho más complicaciones, mucho más agresivo, ¿sí? Y que se ha relacionado más con los casos mucho más graves de neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, entonces, este dato muy importante, en ambas gestiones se lograron aislar este serotipo y entre otros, ¿no? Seguimos describiendo al comportamiento del neumococo de los serotipos por departamentos en el año 2014. Como ya lo he mencionado, en 4 ciudades, principalmente en los cuales se pudieron identificar a estos neumococos, y entre los cuales vuelvo a hacer hincapié en el 19A, donde en esta gestión 2014 estuvo presente en Chuquisaca y en La Paz. Bueno, entonces, acá vemos el serotipo por departamentos para el año 2014. ¿Cuáles son los serotipos que han prevalecido en esta gestión? Bueno, entonces aquí mencionamos en nuestro departamento, en La Paz, el 19A, 19F, el 3 y el 5, que son los serotipos que más han predominado, y el 19A es el que también debe llamarnos la atención, porque como lo hemos mencionado, es el que más es agresivo y más complicaciones presentan hacia los pacientes en la edad pediátrica. Los serotipos por departamentos en el año 2015. El 19A también volvió a estar presente, pero en esta vez en otra ciudad, en la ciudad de Cochabamba, donde se identificó al mismo. Los serotipos por departamentos para el año 2015, vean cómo cambia la epidemiología de un año a otro, puede variar y es así como se comporta el neumococo. Existen serotipos que pueden tener un realce y otros que puedan estar en disminución con respecto a la vacuna, ¿no? Ahora bien, y ya para ir finalizando, el dato que más nos interesa.
¿Cómo se comporta el neumococo adquirido en la, bueno, el neumococo o Streptococcus pneumoniae en la comunidad boliviana, en estas 4 ciudades en las cuales hemos podido identificar, cómo se comporta frente al uso de penicilinas? Veamos acá en la gestión 2014, veamos el cuadro de sensibilidad. Los diferentes serotipos, sí, en su gran mayoría han presentado sensibilidad al uso de penicilinas. Y hablamos de penicilinas, también debemos referirnos a la amoxicilina y a la ampicilina, que son aminopenicilinas. Si hablamos de resistencia, bueno, son prácticamente un serotipo, el 14, que ha presentado en esa gestión resistencia a las penicilinas, y es un dato pues muy mínimo, ¿verdad? A comparación de cómo presentaban los chilenos. Recuerden que presentaban 1% de resistencia a las penicilinas en la comunidad, ¿no? También habría que ver los datos que presenta Chile, ¿no? Entonces, en la gestión 2015, en nuestro país, veamos el comportamiento del neumococo frente a la penicilina. Y con respecto al número del total hallado, también continúa siendo sensible para los diferentes serotipos, siendo sensible a la penicilina, a la amoxicilina, a la ampicilina. Por tanto, esto nos da analizando esto con respecto a las recomendaciones que nos dieron las diferentes guías, conocer el perfil epidemiológico de nuestra comunidad, del comportamiento del Streptococcus pneumoniae, acá pues, bueno, vemos que podemos recomendar el uso de penicilina, amoxicilina y ampicilina. Bien. ¿Qué hay con respecto al uso de las cefalosporinas de tercera? Entre estas, la cefotaxima. Bueno, también la gran mayoría de los serotipos presenta sensibilidad a las cefalosporinas, tanto en la gestión 2014 como en la gestión 2015. Sí, se ha identificado algunos serotipos que presentan resistencia, por ejemplo, en la gestión 2015, el 19A, como les había mencionado, uno de los serotipos más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de poder identificar al Streptococcus pneumoniae. Pero recordar que en las diferentes guías, las penicilinas continúan siendo los tratamientos de primera elección para la neumonía adquirida en la comunidad de etiología bacteriana, y si hablamos de esta, hablamos del Streptococcus pneumoniae. Entonces, estos son los datos de nuestra epidemiología local. Con esto quiero refutar y quiero hacer hincapié y recomendar, pues bueno, que las penicilinas continúan siendo altamente vigentes en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y en diferentes ciudades, ¿no? Como se ha podido analizar. Por tanto, como conclusiones, quiero mencionar que la penicilina, la amoxicilina y la ampicilina continúan siendo el tratamiento de primera línea en neumonía adquirida en la comunidad de etiología bacteriana. Es decir, frente al Streptococcus pneumoniae como agente más frecuente en la edad pediátrica, ¿no? El uso de cefalosporinas estará reservado para pacientes con factores de riesgo, como lo hemos mencionado anteriormente, neumonías graves o pacientes con una patología de base condicionante, ¿bien? Es importante conocer la epidemiología local con respecto al Streptococcus pneumoniae. Lo acabamos de ver. Los datos que tenemos, si bien no son datos en cuestión de números, no son muchos, pero sí son el perfil que tenemos de los cuales podemos obtener y en los cuales podemos basarnos. Pero a pesar de ser poco, pues bueno, nos dicen que podemos seguir utilizando la penicilina, la amoxicilina y la ampicilina en los cuadros de neumonía adquirida en la comunidad. Y bueno, debemos promover el uso correcto de antibióticos con respecto al mismo. Entonces ya no dar recomendaciones con respecto al uso o limitar el uso de cefalosporinas en neumonías adquiridas en la comunidad en estos grupos pediátricos, ¿o no? Entonces, con todo esto, pues bueno, quiero agradecerles. Esa es la presentación del día de hoy. Espero que les haya agradado mucho y que hayamos podido ver e identificar que las penicilinas, la amoxicilina, la ampicilina siguen vigentes en el mundo, siguen vigentes en nuestro país. Y bueno, con esto recomendar el uso racional de antibióticos para las neumonías adquiridas en la comunidad. Muchas gracias. Espero algunas preguntas o algunos comentarios y también de los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Acho. Muy interesante su presentación, una forma diferente de hacer una presentación.
Y me alegra mucho que tengamos unos datos de vigilancia epidemiológica de resistencia antimicrobiana y también hacer hincapié en el tema del el diagnóstico, los signos claves del diagnóstico y la necesidad de hacer seguimiento al paciente, ¿no? Hay alguna pregunta, pero vamos a dejar las preguntas para el final de las presentaciones. Vamos a dar curso al doctor perdón, un ratito, al doctor Velasco. Por favor, doctor Velasco, si pudiéramos continuar con la presentación. Buenas noches, doctora Marcia Ramírez, Marcia. Yo no tengo ninguna presentación, nada más voy a hacer un comentario. Si alguien tiene alguna presentación extra, pues yo le cedo. Me pongo a sus órdenes, doctora Marcia Ramírez. No, está bien, doctor Velasco. Si tiene algún comentario, por favor, adelante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, primero, agradecer a nuestra querida sociedad, saludar a todos los amigos, a los moderadores, a la doctora Marcia Ramírez, a la doctora Vilés y a todos los panelistas, que además de colegas son colegas, compañeros, amigos a quien yo aprecio mucho. Bueno, primero me toca pues felicitar al doctor Omar Acho. Realmente, lo digo muy sinceramente, creo que ha sido una excelente presentación. Sí. Realmente cómo lo ha guiado me ha parecido bastante contundente. Creo que el mensaje que nos ha querido dar no nos ha dado, creo, ninguna resquicio para dudar de cuál es el tratamiento de elección en este tiempo y aseverar el título de su tema, que es que las cefalosporinas están por demás, ¿no? Y a veces siento que confundimos mucho a la gente que está detrás de nosotros, pero él ha sido contundente, no solo Bolivia, Chile, presentó las recomendaciones de Brasil, del ITSA, del SLIPE, también vi de Argentina, si no me equivoco, pero de la Organización Mundial de la Salud. Penicilina y amoxicilina siguen siendo los medicamentos de elección para la neumonía de la comunidad. Y con lo que yo quisiera aportar es con lo siguiente, ¿no? Cuando se refieren a amoxicilina en los países anglosajones y no hablan de amoxicilina y penicilina, como en el caso de Bolivia, por ejemplo, que damos amoxicilina por vía oral y penicilina a los niños internados cuando vemos conveniente dar una medicación intravenosa, es porque en esos países tienen la amoxicilina, pero en forma intravenosa, o sea, tienen la oral y tienen la intravenosa, por eso que no hablan de amoxicilina y penicilina. Pero para los países que no tenemos la amoxicilina intravenosa, pues en su reemplazo está la ampicilina, como menciona el SLIPE, o la penicilina, como hacemos en Bolivia y muchos países latinoamericanos. El otro aspecto que creo que es importante mencionar para todo nuestro auditorio, aprovechando también y agradecerles por estar con nosotros, es ¿por qué no se debe utilizar las cefalosporinas de tercera generación? O sea, ¿cuál es la causa? De pronto a alguien se le podría ocurrir, pero ¿cuál es el problema? Usemos cefalosporinas, no pasa nada. No, sí pasa mucho. Y tiene que ver con la resistencia antimicrobiana. En la medida que nosotros utilicemos más cefalosporinas de tercera generación, que es una tendencia que se ve no solamente en Bolivia, ¿no? Como hemos visto algunas publicaciones que presentó el doctor Amacho, sino aún en Estados Unidos, es que generamos más resistencia. No olvidemos que en 50 años se dice que no va a haber más antibiótico que dar, y precisamente por este uso de pronto no prudente de antibióticos y con un espectro de acción mucho más amplio como una cefalosporina de tercera generación. Entonces, el evitar utilizar cefalosporinas de tercera generación es en beneficio de nuestra comunidad. Presentó otra publicación el doctor Omar Acho que me pareció muy interesante, que el impacto de la penicilina para neumococo con cefalosporina es mucho mejor la penicilina que la cefalosporina. Eso creo que fue contundente.
También creo que los panelistas van a estar de acuerdo conmigo. Hay un uso abusivo del uso de cefixima. Cefixima estamos utilizando para todo y lo vamos a quemar igualito que el cotrimoxazol con el IEPI. Más bien, gracias a Dios, el cotrimoxazol otra vez está empezando a ser sensible, pero después de muchos años. ¿No? La cefixima es un muy mal antibiótico para neumonías de la comunidad de forma oral. Por una simple razón, por su biodisponibilidad. La biodisponibilidad, o sea, la capacidad de absorción y llegar a concentraciones plasmáticas séricas es malísima. Con respecto perdón, algo pasó en mi computadora. ¿Se me escucha, perdón? Sí, perfectamente. Sí, doctor, se le escucha. Y en ese sentido, la amoxicilina está por encima de la cefixima. Otro elemento que creo que es importante recalcar, que se aporta, y ya estoy terminando, también creo que estamos utilizando macrólidos en forma exagerada. Los macrólidos, y hay una publicación reciente, 2021, de la Academia Americana de Pediatría, solo se deben utilizar en mayores de 5 años. Es más, Cochrane, en una publicación del 2017, en un metaanálisis, se ha establecido que no hay argumentos contundentes de que utilizar macrólidos sea en beneficio del micoplasma neumoniae. No es palabras que se autolimitarían solas, pero no estoy diciendo que no lo utilicemos. O sea, el Cochrane, si algo hubiese querido presentar, hubiese sido esa publicación definitivamente. O sea, pone en duda el beneficio inclusive de los macrólidos, inclusive mayores de 5 años. Pero para no irme a un extremo, creo que los macrólidos están recomendados cuando sospechan atípicos, pero en mayores de 5 años, como lo mencionó el doctor Omaracho, las publicaciones que nos presentaron. Y finalmente, la amoxicilina, 50 miligramos o 90 miligramos. Hay países que los utilizan a 50 miligramos, otros a 90 miligramos. Eso tiene que ver con la resistencia bacteriana. Si todos mis neumococos son sensibles en mi comunidad, debo utilizar solo a 50 miligramos, como los chilenos, nos los mostró el doctor Omaracho, apenas un resistente a la penicilina. En lo que nos mostró el doctor Acho en las del 2015, que yo tengo datos un poquito más actuales, que no los ha publicado en INLASA, pero nuestra situación de resistencia está parecida a lo que presentó el doctor Omaracho. Él, por ejemplo, presentó una que tenía 13 neumococos, o 15, perdón, y tenía dos eran resistentes y 2 eran intermedios resistentes. Las intermedios resistentes se manejan elevando la dosis de la amoxicilina, no sé si está de acuerdo el doctor Omaracho. De allí que hay países que cuando tienen un poquito de intermedios resistentes, lo que hacen es elevar la dosis a 90 miligramos por kilo o la penicilina a dosis como las que mostró a 200,000. Igual, nosotros tenemos un poco de intermedios resistentes, casi prácticamente como un 10% más o menos, de pronto es justificable en nuestro medio utilizar a 90 por kilo. Nada más esta sería mi participación. Muchísimas gracias. Y felicidades nuevamente. Muchas gracias, doctor Velasco. Muchas gracias, doctor Velasco. Realmente sus aportes han sido muy pertinentes y sus aclaraciones también. Vamos a dar la palabra al doctor Nelson Vilca para que nos haga comentarios o si tiene alguna observación. Por favor, doctor Nelson Vilca. Buenas noches, gracias por la invitación. Realmente la charla ha sido muy ilustrativa, bastante evidencia, me gustó mucho. Bueno, hay que hacer varios apuntes, ¿no? Respecto a lo que comentó el doctor Velasco. Evidentemente estamos de acuerdo con cada vez disminuir el uso de cefalosporinas, ¿no? Eso es un hecho. Pero sin embargo, cuando nos vamos ya a la parte administrativa y a la parte práctica, y los que están ahorita escuchando esta charla no me van a permitir mentir, es que a veces no tenemos mucha disponibilidad de la penicilina o de la ampicilina misma por vía endovenosa, ¿no es cierto? En las diferentes partes donde todos trabajamos. Entonces, como que ahí tenemos una traba más que de tratamiento administrativa, ¿no es cierto? Entonces, eso es el primer apunte para reforzar lo que dijo el colega infectólogo, ¿no? Otro punto importante, debemos recordar que hay publicaciones, muchas publicaciones, que además hacen referencia a que el uso indiscriminado de macrólidos favorece la resistencia de neumococo. Vale decir,
Es otro punto más para tener mucho cuidado con el uso indiscriminado de macrólidos, ¿no? Más ahora que ya tenemos muchas herramientas ya disponibles, como dice el doctor Velasco, con esto no estoy diciendo le haremos a todos, ¿no? Pero tenemos herramientas de biología molecular que, bueno, prácticamente nos pueden ayudar a identificar atípicos en casos ya complicados, en casos que no vayan bien, ¿no? Por ese lado. Y finalmente, lo otro que es importante, las guías del LIPA, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron, son vigentes, las usamos, aún yo se las doy a los residentes porque realmente son muy útiles, ¿no? Al respecto, también es conveniente sopesar los factores socioeconómicos que tenemos, ¿no? En una publicación, bueno, que estamos a punto de lanzar con un grupo de colegas a nivel nacional, ¿no? Realmente hemos visto que la parte socioeconómica juega un factor importante como factor de riesgo incluso para la evolución de lo que ahora estamos viendo, por ejemplo, COVID, ¿no? Entonces, eso también se puede extrapolar a neumonía y realmente esto es importante. Y finalmente, bueno, la única pregunta al doctor H es, ¿por qué no tenemos los datos actuales? Es que no estamos vigilando, o no hay ya los centros Centinela. ¿Cuál ha sido la razón para que no tengamos datos más actuales? Nada más. Doctor Ok. Acho, ¿quiere Sí, contestar? sí, con respecto a los datos, sí hay, bueno, quien les habla también fue parte de la vigilancia epidemiológica en la residencia de infectología pediátrica en el Hospital del Niño. Sin embargo, estos datos se presentaron, sí, a la vigilancia nacional de la vigilancia epidemiológica para las neumonías y meningitis por streptococo neumonía y fueron enviados ya a los Estados Unidos para la publicación correspondiente para los mismos. Sin embargo, ¿con qué se trabaja? Principalmente se trabaja con los datos obtenidos del INLASA. Yo solamente podría presentar los datos del Hospital del Niño, pero no así de los otros centros, ¿no? Todos en aquel momento, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, nos reunimos acá en la ciudad de La Paz para poder presentar los datos por departamentos, ¿no? Con respecto al comportamiento del Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, también acá vemos por un dato, digamos que el INLASA no comparte mucho estos datos, ¿no? Por eso generalmente se tienen un poquito datos más de temporadas un poquito pasadas, ¿no? Pero sin embargo, los mismos, como se ha visto, pues siguen vigentes al momento, como lo ha mencionado el doctor Velasco también. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Vilca, por todos sus comentarios tan pertinentes. También me gustaría decir, sería muy interesante que el INLASA trabaje muy de cerca con nosotros, ¿no? Para que tengamos más información. Le vamos a dar la palabra a la doctora Orana Urzagaste, por favor. Si tiene algún comentario, una observación. Muy buenas noches. Felicitar al doctor Acho y bueno, saludar a todos los colegas. Bueno, ha sido un panorama bastante completo sobre los protocolos de manejo de la neumonía comunitaria en distintas latitudes. Los comentarios que voy a hacer van a ser basados en la experiencia que tenemos en un segundo nivel de atención. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros propios protocolos y realmente cumplimos con lo que se ha expuesto, ¿no? Amoxicilina oral a dosis altas para el manejo de la neumonía no grave, penicilina endovenosa, y bueno, con lo que se ha enfatizado bastante el control a las 48 horas, ¿no? Entonces, no tenemos problemas con la penicilina gesódica porque es nuestra primera línea, ¿no? O sea, el problema administrativo no lo vemos, en este caso trabajamos con el SUS, pero el comentario también que quiero hacer es con relación a los médicos de la red, médicos de área o médicos generales, que muchas veces cuando lanzamos este tipo de protocolos, ellos solamente se basan en la parte clínica como la frecuencia respiratoria, muchas veces no cuentan con radiografía, y en el caso de los lactantes es probable que muchos de los cuadros de bronquiolitis puedan ser sobrediagnosticados como neumonía, ¿no? Entonces, aquí que también va a haber bastante uso inapropiado de la amoxicilina en este caso, porque hay cuadros virales considerados como neumonías. Entonces, yo el aporte que podría dar sería
no solamente dentro del protocolo de neumonía, fortalecer el conocimiento de médicos de la red con relación a la detección de la bronquiolitis, ya que es un cuadro que tiene bastantes elementos comunes. Con la neumonía tiene la dificultad respiratoria, tiene la tos, la fiebre. Sin embargo, habría que, digamos, fortalecer para que ellos puedan hacer el diagnóstico diferencial y no usar, como dijo el doctor Velasco, tenemos que ser muy cuidadosos con el uso incluso de la amoxicilina y no usar inadecuadamente este antibiótico. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Urzagasti. Vamos a darle la palabra al doctor Fernando Monterrey, por favor. Buenas noches, doctora Ramírez, doctora Maracho. Felicidades por la exposición. Buenas noches a los participantes. Agradecer a la Sociedad de Pediatría. Y bueno, cuando nosotros hablamos de neumonía, particularmente hablamos de neumonía y uso de antibióticos, estamos un poco relacionados a la infección por Streptococcus pneumoniae, siendo la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad bacteriana, como pudieron escuchar en la presentación. La mayoría de las directrices generalmente recomiendan encarecidamente dirigirse a este organismo, donde, bueno, si bien hay otros gérmenes a los cuales se los involucra como responsables de la neumonía adquirida en la comunidad, la orientación antimicrobiana debe ir siempre hacia el neumococo. Por lo que, primero, en el contexto de la neumonía adquirida en la comunidad en el ámbito ambulatorio, se recomienda la amoxicilina definitivamente en muchas guías como primera opción, como se ha mencionado en la presentación. El uso, por ejemplo, de antibióticos de amplio espectro, como la amoxicilina ácido clavulánico, o las cefalosporinas, como la cefixima, por ejemplo, que lo ha mencionado el doctor Velasco, se ha visto que no tienen ninguna ventaja sobre la amoxicilina para el tratamiento del Streptococcus pneumoniae. Incluso se pone al paciente en riesgo de efectos adversos como la infección por Clostridium difficile. Además, obviamente, contribuir al problema global de la resistencia antibiótica. Y bueno, si bien las opciones terapéuticas en los pacientes internados se mencionan prácticamente en todas las guías al uso de la ampicilina y la penicilina como una opción terapéutica, también está la denominación, ¿no?, de tratamiento empírico inicial, donde se tendrían que tomar en cuenta datos epidemiológicos, datos clínicos, que muchas veces influyen en el juicio clínico, colocando a la cefotaxima o a la ceftriaxona como opción terapéutica. Y acá probablemente es donde se marca la impronta, ¿no? Esta de permitir el uso y en muchas ocasiones de manera indiscriminada, y considerando, por ejemplo, la chilena, donde la situación sobre el uso de cefalosporina es excepcional, ¿no?, y que su uso debe ser discutida caso a caso con el especialista infectólogo. De alguna manera se podría llegar a consensuar, ¿no?, primero el tratamiento antimicrobiano y segundo tratar de establecer algunos lineamientos en relación al manejo de las infecciones de vías aéreas inferiores, ya que también, como se ha mencionado en el tema de las infecciones virales, muchas ocasiones se trata de utilizar para resguardarse, inclusive para resguardarse, para que el médico mismo se resguarde frente a alguna eventualidad, un exceso en el uso de tratamientos antimicrobianos. Entonces, tal vez probablemente eso se podría utilizar como una especie de consenso, de estar seguro, ¿no?, de utilizar antibióticos frente a un germen bacteriano, en este caso, particularmente el neumococo, y así evitar este sobreuso de tratamientos antimicrobianos. Gracias. Muchas gracias, doctor Monterrey. Hay muchas preguntas, no, algunas preguntas. Hola. Hola.
Hay algunas preguntas, doctores. Voy a pasarles, por favor. Dice, anónimo, para el tratamiento ambulatorio para la neumonía bacteriana en paciente alérgico a la amoxicilina. Gracias, dice. Si alguno quiere responder. Perdón, ¿puedes retirar la preguntita? Dice, para el tratamiento ambulatorio para neumonía bacteriana en paciente alérgico a la amoxicilina. ¿Qué opciones habría? Bueno, como opciones ahí sí viene de entrada el macrolide, ¿no? Si ustedes ven la guía de la BTS, por ejemplo, dice para la neumonía claramente que como indicación en pacientes alérgicos están indicados los macrólidos, ¿no? Ya sea o bien la claritro o bien la citromicina. De acuerdo. Gracias, doctor. ¿Por qué existen diferencias en las dosis de aminopenicilinas entre las guías? ¿Cuál sería la dosis a utilizar en Bolivia y por qué? Dice el doctor Marcelo Moncada. Bien, con respecto a los datos que acabo de mostrar, existen diferencias principalmente con lo que el doctor Víctor Hugo Melasco mencionó. El comportamiento epidemiológico en una comunidad o en un país a otro es diferente. Es importante conocer lo que acabo de mencionar, el perfil de resistencia del Streptococcus pneumoniae, y las dosis van a variar principalmente entre si es sensible, que puede ser una dosis, como lo ha mencionado el doctor Víctor Hugo, de 50 miligramos kilogramo peso día, que es lo que estamos recomendando para nuestra comunidad. Pero si en el perfil epidemiológico tuviésemos un incremento mayor del Streptococcus pneumoniae con respecto a una resistencia intermedia, ¿cuál es la solución para esta? Subir las dosis, ¿no? Entonces, esta recomendación de subir las dosis, y lo hemos mencionado en la presentación, en algunos países como por ejemplo las guías americanas, brindan dosis de 80 hasta 90 miligramos kilogramo peso día. Entonces, la respuesta al mismo estará basado en el perfil epidemiológico que obtengamos con respecto a la vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, aún en nuestro país, la dosis recomendada, como lo ha mencionado el doctor Víctor Hugo, es de 50. Si tuviésemos en un futuro un perfil de resistencia incrementado, de resistencia intermedia, tendríamos que subir las dosis hasta 80, 90 miligramos kilogramo peso día. Muchas gracias, doctor Acho. Otra pregunta, ¿sería aconsejable el usar estas altas dosis de la amoxicilina a 80 o 90 por kilo peso día junto a probióticos? Si alguno quiere responder de los panelistas o el doctor Acho. Bien. Con respecto al mismo, en algunas guías sí no se tiene evidencia suficiente para la recomendación del uso de antibióticos y de probióticos. Sin embargo, mencionar que la amoxicilina no altera, no tiene un gran efecto a comparación de del uso de cefalosporinas. Las cefalosporinas sí barren con el microbioma, principalmente del tracto gastrointestinal, pueden conllevar a la alteración del microbioma y el cual puede conllevar a otras patologías. La amoxicilina no tiene ese efecto, ¿no? No tiene un efecto tan devastador como lo tienen las cefalosporinas. Y entre otras, tampoco la amoxicilina no tiene una alta inducción a la resistencia bacteriana como lo tienen el uso de cefalosporinas de tercera generación principalmente para el mismo. Gracias, doctor. El uso excesivo, el doctor Nelson Ramírez nos dice, el uso excesivo mal utilizado de antibióticos en niños no solo afecta a la resistencia bacteriana, sino también se ha visto modificación del microbioma, disbiosis, de manera prolongada que se asocia a otras enfermedades como asma, alergia alimentaria y otras hasta obesidad, como se publicó en enero de este año en la revista Mayo Clinics Proceedings. Esa es una recomendación del doctor Nelson Ramírez, ¿no? El siguiente pregunta es, respecto al intervalo de las dosis, considerando que las penicilinas son antibióticos también dependientes, ¿se debe dar 2 dosis o en 3 dosis? A mí me gustaría contestar eso, si me permite el doctor H. Por Adelante, favor. doctor Víctor Hugo.
Por favor, Bueno, doctor. muy interesante esa pregunta, porque también la justifica, dice, porque las penicilinas son tiempo dependientes, o sea, hay que darlas más seguido. Y seguro, no, hay publicaciones que dando cada 8 horas tiene cierto beneficio extra sobre cada 12 horas. Pero aquí hay un problema fundamental, si están de acuerdo aquí todos los colegas que están en el auditorio, y tiene que ver con la adherencia. ¿Qué significa dar cada 8 horas? Dar al niño a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche, ¿no? Imagínense eso o sea, imagínense eso en un niño de 2 años. Los que tenemos hijos entendemos lo que significa dar así, ¿no? Un pediatra dijo, no, de nuestra sociedad, no voy a decir su nombre, decía, no, ni a mi hijo le doy así, o sea, despertarlo, o sea, es complicado, es complicado. Entonces, dar cada 2 meses también tenemos que reconocer que tiene su ventaja definitivamente y tiene que ver con la adherencia, no por razones lógicas. La mamá puede escoger a qué hora le puede dar a su hijo. Si sale a trabajar a las 7 de la mañana, tal vez le puede dar 6 de la mañana y 6 de la tarde, 8 de la mañana, 8 de la noche. De ahí es que la ventaja de cada 12 horas, en lo personal, la prefiero por la adherencia, porque también decir cada 8 horas, para que la mamá no la cumpla, estamos igual o peor. Gracias. Gracias, doctor Velasco. Si alguien más quisiera comentar esta pregunta. El doctor Ramírez, del doctor Nelson Ramírez, nos pregunta cuál es la opinión de los expertos sobre el empleo adyuvante de probióticos en el tratamiento de esta entidad. Creo que el doctor Baracho ya contestó. Ah, sí, ya contestó antes. En nuestro medio se debe sospechar en etiología bacteriana diferente a neumococo. ¿Cuándo y cuál sería el tratamiento? Creo que ya también se ha contestado esta pregunta, o a no ser que quieran hacer alguna aclaración. Sí, solamente en la presentación sí se ha mencionado sobre el mismo. ¿Cuándo podemos sospechar de un agente etiológico diferente, ¿no? Los factores que principalmente hemos mencionado, la ausencia de inmunizaciones es muy importante, ¿no? Nos da pie a otros gérmenes en los cuales no estén cubiertos por medio de la vacuna, como estos, como el Haemophilus influenza. Entonces, en estos casos sí debemos sospechar, ¿no? Pacientes que puedan estar internados o que requieran, que tengan patologías de base crónicas principalmente, podrían ser condicionantes para otros tipos de agentes y en los cuales tenemos que considerarlos, ¿no? Entonces, es una recomendación que sí se ha hablado en la presentación. Así es. Otra pregunta, ¿qué realizar con la tos en niños con neumonía? Porque los padres exigen un jarabe. Supongo que para la tos. Si Bueno, ¿puedo contestar esa? Por favor, doctor. Bueno, creo que ya está claro que no deberíamos usar antitusivos, ¿no es cierto? Entonces, pues tenemos que usar medidas que pueden ser muy útiles desde el empleo del aseo nasal con solución fisiológica, ¿no? Y debemos hacer comprender que los papás, ¿no? Que la tos es un reflejo de defensa, ¿no? Y que como tal sigue un proceso, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un resfrío común, una rinofaringitis, sabemos que en los primeros 3 días donde vamos a tener síntomas, mayor rinorrea, congestión nasal, fiebre y quizás decaimiento, ¿no es cierto? Entonces, esto es parte del ciclo normal y sabemos que la tos igual va a desaparecer en el curso, depende de lo que uno lea, en el curso de 14 días o inclusive hasta 21 días, ¿no? Pero siempre y cuando esté un paciente previamente sano, sin factores de riesgo, puesto que si tiene las otras condiciones, con padecimiento de base, probablemente será merecedor para un abordaje, es decir, tengamos que estudiarlo más adelante, ¿no? Pero debemos lograr que los papás comprendan que la tos no es mala, que todo lo contrario es bueno, es un reflejo de defensa. Gracias, doctor. Si alguien más quiere comentar. Otra pregunta. Frente al COVID, ha habido un abuso del uso de la acitromicina. ¿Hay alguna opción de que la Sociedad de Infectología
pueda vigilar este uso en los diferentes hospitales, centros donde se atiende o centros donde se atiende niños? Bien, frente al COVID, bueno, no solamente hubo un abuso de acitromicina, cefalosporina, ceftriaxona, creo que el tratamiento inicialmente, ceftriaxona, acitromicina, el tratamiento de elección para el COVID. Y no lo digo porque sea para el de elección o dirigido frente al COVID, sino que fue usado de manera indiscriminada. Posteriormente ya creo que vimos varias personas que realizaban sus compras de vancomicina y mipene para ser tratados en la casa, pero pues bueno, no existe evidencia suficiente para el mismo, de que haya los antibióticos curen el COVID, ¿no? No solamente fue abusada la citromicina, sino sin variedad de antibióticos. Tenemos que agregar a esto también la levofloxacina. Así que creo que dentro de, vamos a estar, bueno, seguimos en la pandemia, vamos a ver, yo creo que un gran impacto, porque ha habido pues un abuso y desabuso, no solamente de la citromicina, de muchos antibióticos. Y sí tendríamos que estar alertas a un incremento de la resistencia para no solamente para el neumococo, para otros gérmenes también tenemos que estar atentos. Y esto, bueno, sí, como esta recomendación valga la que se hace con respecto a poder realizar estudios con respecto al impacto del uso indiscriminado de los antibióticos, ¿no? Y creo que también van a salir publicaciones a nivel internacional del impacto del uso de estos antibióticos, que no solamente se ha visto en nuestro país, sino se ha visto en muchos otros países, pues afectado prácticamente a todo el mundo, ¿no? Entonces, sí valga la redundancia o valga la sugerencia que se pueda hacer con respecto a la vigilancia, donde no solamente en los hospitales de tercero, de segundo nivel, que puedan contar con los recursos, poder identificar estos factores, ¿no? Gracias, doctor. Si alguien más quiere comentar, tenemos algunos comentarios. La autora Loreta Ivana Durán nos dice, nos aclara que la información de la vigilancia epidemiológica del país solo está subida hasta el 2018 en la página de PAO Cireva 2018, ¿no? El doctor Víctor Chambi nos dice que excelente ponencia, los felicita. ¿Qué opina del uso indiscriminado de la amoxicilina para cualquier patología respiratoria y la falta de cumplimiento del esquema por parte del ISM? Si quieren responder, el uso indiscriminado para cualquier patología respiratoria. Sí, creo que se refiere a que le estamos recetando, indicando amoxicilina, inclusive a cuadros virales. Se refiere, yo creo, a eso, ¿no? Y bueno, las infecciones respiratorias altas son fundamentalmente virales, en más del 90% de los casos. No van a necesitar antibióticos, solo medidas generales y tal vez alguna medicación para los síntomas. Y obviamente que sí, estoy de acuerdo, también estamos exagerando en ello. Como sociedad creo que debemos trabajar a enseñar a los grupos que nos siguen y colegas que nos siguen más jóvenes probablemente y en las universidades, a diferenciar cuándo es viral y cuándo es bacteriano. De hecho, es una estrategia internacional y seguro es una recomendación también creo de la pregunta que se nos hace de trabajar en este sentido. Y con respecto a otros cuadros como otitis, sinusitis, la misma neumonía que se interna, son fundamentales virales. Y saber diferenciar entre virus y bacterias, que obviamente eso no vamos a hacer en 1 minuto o 2 minutos, es importante trabajar en ello y entrenarnos en ello y entrenar a la gente que nos sigue a saber diferenciar cuándo no usar antibióticos y cuándo sí hacerlo. Pero la mayoría de las veces no deberíamos utilizar antibióticos. Correcto, doctor. Muchas gracias. Finalmente dice, ¿cuál es la probabilidad de resistencia a macrólidos o licosaminas por parte del neumococo? Ya que el neumococo, dice, al igual que estafilococo, pueden expresar resistencia a estos medicamentos. Bien. Sí, el doctor Vilca lo acaba de
mencionar, los macrólidos también generan resistencia frente al neumococo, ¿bien? Entonces, la lincosamida y otros también expresan, son más inductores de la resistencia bacteriana. Por tanto, aquí nuevamente volvemos a la recomendación ya mencionada, ¿no? La amoxicilina sigue siendo el medicamento de elección para el neumococo, no genera resistencia a comparación de otros antibióticos, entre estos, como lo habíamos mencionado, las cefalosporinas, fluoroquinolonas, y también mencionarlos a los macrólidos, ¿no? Estos sí son inductores también de resistencia y también juntamente con las lincosamidas, ¿no? Entonces, sí se va a ver expresada una resistencia en el uso y abuso, ¿no? Y vuelvo al mismo comentario anteriormente o a la pregunta que hizo con respecto al uso de la citromicina frente al COVID, ¿no? También las lincosamidas no solamente han sido abusadas en la pandemia, ¿no? Y aún siguen siendo abusadas, no solamente por el COVID, sino por otro tipo de infecciones. Por tanto, se va a ver en un futuro, ¿no? Tal vez mayor incremento de la resistencia, ¿no? Pero esto, y aparte de lo que acabamos de mencionar, una concientización sobre el uso racional de antibióticos y mencionar lo que el doctor Velasco también ha mencionado, que por lo menos en los 50 años, bueno, incluso yo creo que mucho más antes, pues no vamos a poder tener o contar con antibióticos para poder tratar las infecciones nosocomiales. Entonces, cuando nosotros abusamos de los antibióticos, estamos generando resistencia y, como lo decía uno de los maestros, estamos alimentando a los perros que nos van a matar, ¿no? Entonces, con esta reflexión un poquito drástica, quiero llegar para que podamos hacer un uso racional de los antibióticos. Y la última pregunta es la recomendación de uso de amoxicilina más inhibidor de beta-lactamasa. Ay, no hay otro. Sí. Bien. Bueno, la recomendación del uso de la amoxicilina, en este caso, frente a la neumonía, pues bueno, válgase la redundancia, los inhibidores de la beta-lactamasa también son inductores de resistencia, así que no estaría recomendada. Bueno, si se va a usar, bueno, en algunas guías las he mencionado, bueno, las he expuesto, pero no las quise mencionar. Están recomendadas el uso de amoxicilina más ácido clavulánico en algunos casos donde exista resistencia a la amoxicilina. Podría ser una alternativa, pero también tener presente que si yo voy utilizando amoxicilina más ácido clavulánico, por ejemplo, estoy induciendo a la resistencia bacteriana, ¿no? Tanto del neumococo como de otros gérmenes, sean enterales o de la vía respiratoria. Por tanto, también tener este conocimiento con respecto al uso de la amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa, sea ácido clavulánico o surfactán. Gracias, doctor. Hay una pregunta. ¿Cuál sería su opinión en cuanto al uso de vitaminas y minerales como el zinc por su efecto inmunomodulador? Si alguien quiere responder, por favor. El doctor Nelson Vilca es experto en zinc. Doctor Vilca, si quiere responder. O cualquiera. Hizo un trabajo de zinc, el doctor. ¿No? Bueno, en lo personal yo no tengo mucha experiencia con zinc, no he revisado mucho el tema, no lo doy. Sí sé que tiene un efecto inmunomodulador cuando se lo da por cierto tiempo, pero asociado a neumonía, sí, evidentemente vieron ciertas publicaciones de que aparentemente habría algún beneficio. A lo personal no lo uso. Sí, creo que también podría un poquito acotar con respecto también a lo leído, al conocimiento sobre el mismo. Y creo que el doctor Vilk y el doctor Monterrey también nos pueden
apoyar en esto. Creo que es más utilizado en patologías pulmonares crónicas, ¿no? Como inmunomodulador para poder sobrellevar y evitar las sobreinfecciones principalmente. De acuerdo, gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Concluiríamos esta sesión. Ha sido de gran utilidad, realmente muy práctica y además muy científica. Muchas gracias, doctor Acho, doctor Velasco, doctor Vilca, doctora Urzagaste y doctor Monterrey. Muchas gracias por su participación. Y pues estamos ya en este tema de infectología y vamos a estar presentes seguramente en otras discusiones, ¿no? Agradezco la participación de todos ustedes. Ha sido una noche realmente productiva. Al contrario, muchas gracias. Y gracias a todos por estar. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Sociedad Paceña de Pediatría, a todos los panelistas. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas bendiciones. Gracias. Gracias, doctor. Muy buenas noches a todos los participantes y los invitamos a nuestra próxima sesión el día miércoles. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.